iglesia. Iglesia, muy buenas noches. Vamos a adorar la presencia de nuestro Señor Jesús con un fuerte aplauso. Adoramos al Señor. Adoramos al Padre, a nuestro Señor Jesucristo, y pedimos la unción del Espíritu Santo con nosotros. El mensaje de hoy se titula Cavando nuevos pozos, la provisión de Dios en tiempo de escasez. Y muchas veces nosotros nos podemos encontrar en la parte más alta del éxito, como nos podemos encontrar de pronto en los valles del fracaso. Pero en todo momento hay un camino, hay una puerta que nos conduce a la intimidad con Dios, y esa puerta es la adoración a Dios. Cuando nosotros adoramos, el Señor empieza a moverse y empieza su presencia a acompañarnos. En nuestra vida actual muchas veces enfrentamos momentos de victoria, momentos de éxito, pero también enfrentamos momentos de escasez, momentos de desafíos, momentos de dificultad. Podría ser la pérdida de un empleo, problemas financieros, una crisis de salud, o simplemente sentirnos estancados sin saber cuál es el próximo paso a seguir. En esos tiempos de necesidad nos puede venir sentimientos como de desesperanza, de angustia, de opresión, sentirnos agotados. Pero por eso necesitamos aprender de la Escritura, y hoy vamos a hablar de la historia de Isaac, un patriarca, Abraham, Isaac, su hijo, que no se rindió frente a la adversidad. Él conoció junto con Abraham al Dios Jireh, Jehová Jireh, que significa el Dios que provee. Y el Dios que provee de manera sobrenatural, el Dios que provee a pesar de que en nuestras circunstancias o en nuestras capacidades no hay cómo, es el Dios Jireh. Y tenemos que aprender, y la Escritura nos habla de ese Dios Jireh, del Dios que está por encima de las circunstancias adversas, de los diagnósticos, de las imposibilidades humanas. Y al final Isaac perseveró, cavó pozos en tiempos de hambruna y pudo prosperar y hacerse rico en gran manera. Realmente nosotros en tiempos de escasez necesitamos recordar que Dios tiene el poder de abrir nuevos caminos, de proporcionarnos nuevas posibilidades para prosperar. De nuestra parte debemos mantener fe, ser perseverantes, no rendirnos, no dejar de soñar, no dejar de movernos, no dejar de cavar. La fe sin obras es muerta. Por eso necesitamos nosotros en esta noche ser guiados para encontrar esas nuevas fuentes de provisión que necesitamos. Vamos a abrir la Escritura en el capítulo 26 de Génesis, y cuenta los primeros 3 versículos de Génesis 26 que un hambre terrible azotó la tierra, como había ocurrido antes en tiempos de Abraham. Así que Isaac se trasladó a Gerar, donde vivía Abimelech, rey de los filisteos. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. Vive aquí como extranjero en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré. Yo con estas palabras confirmo que te daré todas estas tierras a ti y a tus descendientes, tal como le prometí solemnemente a Abraham tu padre. Lo primero que necesitamos aprender es a conocer, a tener la confianza en Jehová Jireh, en el Señor que provee de manera sobrenatural. Realmente, si hay un secreto para prosperar que nos enseñan los patriarcas, Abraham, Isaac, conocieron al Dios Jireh, al Dios que provee de la nada, al Dios que abre recursos cuando no los hay.
Esa es la gran enseñanza que nos deja Abraham e Isaac. Ellos conocieron al Dios que se mueve en lo sobrenatural para proveer, para bendecir, para enriquecer, para abrir nuevos caminos. Ambos avanzaron en tiempos de hambruna, en tiempos de sequía. Realmente en estas épocas las economías eran agropecuarias, se necesitaba del agua, seguramente estaban estos fenómenos naturales cíclicos que no había agua, y entonces no era un tiempo para sembrar, no era un tiempo para poder invertir en ganados, en tierras, porque eran tiempos de hambruna. Pero si había algo que diferenciaba a Abraham y ahora a Isaac, era que escucharon la voz de Dios y conocieron el Dios que donde está Dios, allí está nuestra provisión. Muchas veces los seres humanos dependen de la empresa, dependen del cliente, dependen del negocio, dependen. Su provisión viene de su capacidad, de lo que pueden lograr, de lo que pueden alcanzar. Su provisión depende de la situación política o social, de la carrera que estudiaron o de la capacitación. Pero hoy nos va a enseñar la Escritura una provisión mayor, la provisión del Dios Jireh. Quien está con el Dios Jireh encuentra nuevos lugares de abundancia, nuevos lugares de bendición. Dice el versículo 12 que cuando Isaac sembró sus cultivos ese año de hambruna, ese año de escasez, Isaac escuchó la voz de Dios que le dijo: aquí te prosperaré. ¿Qué hizo? Sembró, avanzó, invirtió, compró grano, buscó la manera de hacer que el desierto floreciera, que en la escasez hubiera abundancia. Él actuó con fe, en obediencia a la palabra de Dios. Aquí te bendeciré. Y ahí es donde nosotros necesitamos entender que nuestra bendición está en la presencia de Dios. Así sea que estemos en el desierto más seco, así sea que estemos en el lugar más hostil, si Dios Jireh está con nosotros, veremos la bendición. Y eso fue lo que experimentó el pueblo de Israel. Fue alimentado con maná en el desierto. Hizo brotar agua de la roca. Entonces nosotros necesitamos entender que Isaac creyó en esa palabra y sembró en ese tiempo de hambruna. Cuando Isaac sembró sus cultivos, cosechó 100 veces más grano del que había plantado, porque el Señor lo bendijo. Se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando. Adquirió tantos rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganados y siervos, que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. Así que los filisteos taparon con tierra todos los pozos de Isaac. Eran los pozos que habían cavado los siervos de Abraham. La bendición que da Dios, el Dios Jireh, es una bendición sorprendente. Es una bendición sobrenatural. Tanto que los filisteos temían de esta gran prosperidad. Él estaba en tierra de enemigos. Él estaba en tierra de filisteos que algún día en el futuro proféticamente Dios se le iba a dar a Israel. Pero él obedeció. Él entendía que la prosperidad está basada en esa comunión, en esa intimidad, en esa obediencia que tenemos con el Dios Jireh. Iglesia, Dios quiere que nosotros tengamos una visión más allá. La prosperidad no viene de tu negocio, la prosperidad no viene de tu trabajo, la prosperidad no viene de tu empresa, de tus clientes. La prosperidad viene del Dios Todopoderoso que trae clientes. Y si se cierra una puerta, Dios abrirá otra. Y si hay momentos de escasez, y si hay momentos de hambruna, a los que están con el Señor, si el Señor está contigo, ¿quién contra ti? Y necesitamos entender y comprender la importancia de adorar y servir al Dios Jireh. Por eso nosotros le adoramos, por eso nosotros ofrendamos, por eso nosotros diezmamos, porque sabemos que el Dios de manera sobrenatural abre las puertas.
en tiempos de hambruna, en tiempos de escasez, empezó a prosperar tanto que los enemigos empezaron a tapar sus pozos, los pozos de agua. Realmente era algo sobrenatural y sorprendente. Se levantó la envidia. ¿Cómo es posible que en nuestra tierra prospere tanto? Empezaron a querer frenar la prosperidad. Y sin importar cuántos enemigos, cuántos envidiosos se levanten, el que tiene una comunión íntima con el Dios Jireh prospera. Es una diferencia. Eso nos enseña la escritura de Abraham y de Isaac. Fueron las dos primeras grandes enseñanzas que Dios le dio a los patriarcas, a los primeros hombres usados para compartir la fe del pueblo de Israel. ¿A quién conocieron? Al Dios Jireh. ¿Cuántos anhelan conocer al Dios Jireh? Necesitamos entender que por encima de lo que tenemos, Dios prospera. Isaac confió a Jehová Jireh. Su confianza no estaba basada en las circunstancias. Él ya no leía el periódico ni escuchaba las noticias de esa época que hablaban de hambruna, que hablaban de recesión, que hablaba de escasez, de mortandad, de sequía. Él no escuchó eso. Él escuchó la voz de Dios que le dijo: en esta tierra prosperarás. Por la bendición de Dios cosechó en abundancia. Por eso hay que tener mucho cuidado de los oídos que prestamos a las noticias, de lo que repetimos. Muchas veces las noticias nos dicen que es tiempo de pobreza, de escasez, de dificultad, y muchos se dejan convencer de los comentarios y de las circunstancias de este mundo y se limitan a sembrar. Por eso nosotros necesitamos aprender a sembrar aún en tiempo de lágrimas, porque aunque sembremos con lágrimas, recogeremos cosecha abundante de gozo. Y allí es donde nosotros podemos realmente demostrar una fe sincera, que está por encima de cualquier circunstancia. La confianza que tenemos que la palabra de Dios es superior a lo que las circunstancias nos dicen, y debemos confiar plenamente en su provisión. Lo segundo, y muy importante, es no darnos por vencido. Isaac no se dio por vencido. Él perseveró en la adversidad. Dice el versículo 19 al 21: los siervos de Isaac también cavaron en el valle de Gerar y descubrieron un pozo de agua fresca. Pero después los pastores de Gerar llegaron y reclamaron el manantial. Esta agua es nuestra, dijeron ellos, y discutieron sobre el pozo con los pastores de Isaac. Por eso Isaac llamó aquel pozo Esek, que significa disputa. Luego los hombres de Isaac cavaron otro pozo, pero de nuevo hubo conflicto. Por eso Isaac lo llamó Signa, que significa hostilidad. Miren que Dios nos viene hablando de que la prosperidad y las promesas de Dios se cumplen en el sí y en el amén. Pero eso no quiere decir que no se vayan a levantar dificultades, adversarios, personas que tengan envidia. La realidad es que si Isaac, si Abraham, los patriarcas, frente a la promesa que Dios les da de que los iba a prosperar, se encontraron con la envidia de los filisteos. Y la envidia no era solamente que les daba rabia, que le hacían mala cara, que murmuraban a sus espaldas. Era una envidia maligna, era una envidia que los hizo ir a tapar los pozos de agua para que sus empresas y sus negocios no prosperaran. Aún así, él y sus siervos fueron y abrieron otro pozo y encontraron un nuevo lugar de provisión de agua fresca, pero luego los habitantes de Gerar reclamaron ese pozo como de ellos. Y aún así volvieron a abrir otro pozo y de nuevo otra vez un nuevo conflicto. Nosotros no podemos darnos por vencidos. Dios dijo que seremos prosperados y seremos prosperados. Ser fructíferos tiene su rivalidad. Ser fructíferos tiene sus enemigos. Avanzar en los ministerios requiere un precio.
Avanzar en la familia requiere un precio. Avanzar en los negocios requiere un precio. Y muchas veces es envidia. Muchas veces es enemistad de los cercanos, de los vecinos, de los amigos, hasta de familiares. Por eso nosotros no podemos perder la visión y el propósito de ser prosperados. Debemos perseverar frente a la adversidad, frente a la oposición. Los pozos que tenía de su padre Abraham habían sido cerrados. Los nuevos pozos que él había abierto con diligencia, que había encontrado por la gracia de Dios, habían estado en disputas. Sin embargo, no se dieron por vencido. En lugar de abandonar su búsqueda, continuaron buscando y cavando nuevos pozos. Y esto nos enseña que en momentos de dificultad hay que mantener nuestra fe clara y perseverar. Mis hermanos, vamos a aplicar esto un poco más. A veces hay gente que ve que su condición económica está restando. Hay gente que ve que se le están dividiendo sus sueños. Hay gente que ve que se le está poniendo difícil alcanzar sus propósitos. Hay que seguir avanzando. Hay que seguir buscando nuevos pozos, nuevas alternativas, nuevas estrategias. Diversificar. No te quedes solamente con aquello que te da un pozo, si el pozo te lo están cerrando. Aquí Isaac fue a buscar un nuevo pozo. Y un nuevo pozo puede ser interpretado de muchas maneras. Hay gente que dice, yo tengo un trabajo, pero no me da para tener dos. Pero si tienes un tiempo libre, dedícate a ver qué creas, qué produces o cómo te preparas. El conocimiento puede ser usado en tiempos de ocio o en tiempos de dificultad para abrir un nuevo pozo. Hay personas que de pronto en tiempos de dificultad aprenden en su momento de descanso otro idioma y con eso tienen un nuevo ingreso. Aprenden un arte y con eso tienen otro ingreso. Aprenden a desarrollar un hobby al cual encuentran productividad en eso. Yo escuché muchos testimonios en pandemia de personas que tenían empresas, negocios, pero que tenían un hobby que también les producían rentabilidad, y lo que los sostuvo fue el famoso hobby que terminó siendo en una nueva provisión, en un nuevo pozo. Necesitamos entender que Dios nos llama a ser fructíferos. Y la mente de pobreza está pegada muchas veces a la mentalidad de una falta de fe. Necesitamos buscar nuevas maneras de ingreso, soñar con propósitos, con emprender, con avanzar, con mirar qué talentos tenemos, qué otras capacidades podemos desarrollar y cómo podemos abrir nuevos pozos. Aquí estamos hablando de un hombre que era extranjero. Estaba en tierra extranjera, nada se lo regalaron, no tenía herencia, y en tierra extranjera empezó a sembrar cuando todos decían que no era tiempo para sembrar. Él sembró y recogió 100 veces más. Aprovechó unos pozos que tenía de su padre y empezó ahí a irrigar sus tierras y sus cultivos y sus ganados. Pero a pesar de que se los cerraron, buscó nuevos pozos en nuevos lugares, y un tercer pozo volvió a buscar. Pero luego él avanzó y buscó un cuarto pozo. Y allí no podemos cansarnos en buscar oportunidades. Dios abre nuevos caminos. Dios respalda la diligencia, la fe con obras. Dice el versículo 22, Isaac abandonó ese pozo y siguió adelante y cavó otro. Esta vez no tuvo ningún conflicto. Entonces Isaac llamó a ese lugar Rehobot, que significa espacio abierto, porque dijo, al fin el Señor ha creado espacio suficiente para que prosperemos en esta tierra. Hay gente que está buscando el pozo ajeno. Hay gente que está disputando
un mercado, un lugar ajeno, o hay gente que te quiere robar a ti tu pozo. Llegará el momento en que tú encontrarás un cielo abierto, pero no fue inmediatamente. Después de que le cerraron los pozos de sus padres, abrió 2 pozos más, y el tercer pozo que volvió a abrir fue el pozo que trajo realmente un espacio abierto, cielos abiertos. Mis hermanos, queremos ver cielos abiertos de bendición. Necesitamos seguir esforzándonos, necesitamos seguir perseverando, necesitamos seguir buscando nuevas oportunidades, estar en conexión con el Señor para que el Espíritu Santo nos muestre las oportunidades y aprovecharlas. No mires los tiempos como tiempo de escasez, mira los tiempos como tiempos de oportunidad, porque para los hijos de Dios, aún en el desierto, prospera. El Dios Jireh nos prospera en cualquier lugar que vayamos. Israel es un ejemplo de eso. Cuando estuve en Israel, la zona más árida que hay es la zona del Mar Muerto. Es una zona que está por debajo del nivel del mar, puro desierto, ese como arena de ladrillo, realmente una temperatura bastante fuerte. Pero ¿sabe qué están haciendo los judíos? Están cultivando dátiles en el desierto. ¿Cómo llevan el agua? No sé, pero allí en medio del desierto están haciendo cultivos de dátiles, están reverdeciendo, pero eso se hace con diligencia, con disciplina, con atención, con sabiduría, con esfuerzo. Necesitamos pedirle al Señor que nos abra nuevas oportunidades. Cuando una fuente se cierra, se seca o se está secando, Dios nos llama a buscar nuevas oportunidades. Isaac perseveró hasta encontrar un lugar donde no hubieran disputas, reconociendo que Dios había creado espacio suficiente para prosperar. Y esto nos enseña que cuando enfrentamos escasez o puertas cerradas, debemos confiar de que Dios abrirá nuevas puertas, porque Dios es Dios Jireh, y Él nos proporcionará nuevos caminos, nos proporcionará lo necesario para poder nosotros ver fortalecida nuestra fe y continuar nosotros creciendo y avanzando. Dios siempre tiene un plan para nuestra provisión y para nuestro sustento. Por eso nos enseñó a orar en el Padre nuestro: el pan de cada día, danos hoy. Dios provee lo que necesitamos, porque Dios es el Dios Jireh. Él usará el trabajo, usará negocios, el hobby, el talento, la genialidad que nos dé la idea para prosperar. Lo último es que todo esto está centrado en la adoración. Levanta un lugar de adoración al Dios Jireh. Reconoce la fidelidad de Dios. En la iglesia adoramos al Dios que provee, al Dios que abre caminos donde no los hay, al Dios que hace reverdecer el desierto, al Dios que hace botar agua de la roca. Adoramos al Dios Jireh y a Él le servimos. Termina esta historia, versículo 23 al 25. De allí Isaac se mudó a Beerseba, donde el Señor se le apareció la noche de su llegada. Yo soy el Dios de tu padre Abraham, le dijo, no tengas miedo, porque yo estoy contigo y te bendeciré. Multiplicaré a tus descendientes y se convertirán en una gran nación. Lo haré a causa de la promesa que hice a Abraham, mi siervo. Luego Isaac construyó allí un altar y adoró al Señor. Estableció su campamento en ese lugar y sus siervos cavaron otro pozo. Dios quiere que nosotros tengamos pozos en abundancia. Y el pozo es sinónimo de la bendición. El pozo es sinónimo de la capacidad de producir. El pozo es sinónimo de la materia prima para que tengas ganado, para que tengas cultivos. Entonces nosotros necesitamos ser esforzados y valientes. Cancelar la idea de que la prosperidad va a venir por el gobierno,
de que la prosperidad va a venir por una empresa o por un político. Nuestra prosperidad viene por el Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios Jireh, que aunque estemos en tierra de enemigos, nos hará prosperar. Y ese es el Dios de la Escritura. Por eso, hermanos y hermanas, la historia de Isaac y de los pozos es un poderoso recordatorio de la fidelidad de Dios, de la importancia de confiar siempre en su provisión. En tiempos de necesidad y escasez, debemos recordar que Jehová Jireh es el Dios que provee y está con nosotros. No importa cuántos obstáculos, dificultades enfrentemos, si confiamos en su guía, si buscamos su dirección, si perseveramos con fe, encontraremos las bendiciones que Él tiene reservadas para nosotros. Oremos para que Dios nos dé esas fuerzas. Valoremos entonces esa revelación del Dios Jireh. ¿Cuántos anhelan tener más intimidad y conocer a Dios como el Dios que provee? Vamos a levantar las manos al cielo. Bendito Padre, venimos en esta noche, Señor, agradecidos por tu palabra. Tú eres el Dios que provee. Tú eres el Dios que nos das pan. Tú eres el Dios que alimentas aún en el desierto, que abres camino, que haces brotar agua de la roca. Te pido, Señor, que pongas en nosotros esa visión de esperanza, de perseverar, que nos permitas encontrar nuevos pozos, que nos permitas confiar, que no nos quedemos nosotros esperando ser asfixiados porque las circunstancias no nos dan alternativa. Aunque las circunstancias no nos den alternativas, aunque el desierto sea cada vez más árido, aunque las circunstancias sean cada vez más difíciles, aunque se levanten enemigos llenos de envidia queriendo cerrar las posibilidades de avance, tú, Señor, vas con nosotros. Y pedimos, Señor, que tú abras puertas, que tú nos bendigas. Encomendamos las familias, encomendamos los propósitos, los proyectos, encomendamos la parte laboral, la parte económica, financiera, y pedimos, Señor, que tú abras pozos, que tú nos guíes por el camino de la bendición. A ti vamos a adorar, a ti vamos a honrar, vamos a adorar al Dios Jireh, al Dios que provee. Y por eso, Señor, queremos nosotros reconocer que por encima de las circunstancias eres tú el que nos provees. Por eso siempre vivimos agradecidos y confiados, porque tú no nos dejarás pasar hambre y pasar necesidad. Por el contrario, tú permitirás que alcancemos los propósitos en el poderoso nombre de Jesús. Así como tu bendición estuvo con Abraham, así como estuvo con Isaac, está con tu iglesia. Bendice nuestra familia, bendice nuestros hijos, bendice los jóvenes, los proyectos, Señor. Abre puertas en el poderoso nombre de Jesús. Que el Padre, que nuestro Señor Jesucristo y que la unción del Espíritu Santo sea abriendo nuevos pozos, nuevos caminos de bendición para que seamos fructíferos y prósperos en el nombre de Jesús. Dar un aplauso al Señor.